Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar, es la Turkoglu y la sorprendente carta que habría escrito a Halil İbrahim Ceylan con una frase que lo dice todo, que es que Biraz da Sabasain. La historia comenzó a circular en redes sociales hace apenas unas horas y ya ha causado un gran revuelo entre los seguidores de ambos actores. Esla, reconocida por su carisma y su cercanía con los fans, habría decidido abrir su corazón de una manera inesperada. Según se filtró, la carta dirigida a Halil contenía palabras llenas de nostalgia y también de reclamo. La frase central, "Ojalá hubieras luchado un poco más", ha conmovido profundamente a quienes han seguido su relación tanto en la pantalla como fuera de ella. ¿Qué significa realmente esta confesión? ¿Es un mensaje de amor, de despedida o de reproche? Fuentes cercanas aseguran que la carta fue escrita después de una intensa discusión que ambos tuvieron en un encuentro privado. En la misiva, Esla habría plasmado sus emociones más sinceras: "No era necesario que me dieras promesas eternas, solo quería sentir que luchabas por lo nuestro". Estas palabras, atribuidas a la actriz, han resonado con miles de mujeres que se sienten identificadas con esa mezcla de amor y decepción. Los fans en redes no han tardado en reaccionar, compartiendo mensajes de apoyo y recordando momentos en los que la química entre Esla y Halil parecía inquebrantable. Halil, por su parte, no ha emitido un comunicado oficial, pero en un evento reciente, cuando fue preguntado sobre la situación, solo dijo: "A veces no es suficiente lo que uno hace, aunque dé todo de sí". Esta declaración ha sido interpretada como una respuesta indirecta a la carta, dejando entrever que también para él la situación ha sido dolorosa. "Siempre la respetaré, siempre la admiraré, pase lo que pase", añadió con un tono sereno que dejó a los periodistas con más preguntas que respuestas. El impacto de este episodio ha sido enorme en la comunidad de fans. Muchos se preguntan si se trata del fin definitivo de la relación o si, por el contrario, estas palabras podrían abrir la puerta a una reconciliación. Lo cierto es que la carta revela una vulnerabilidad poco habitual en el mundo de las celebridades. El simple hecho de que Esla haya decidido escribir lo que sentía en papel, en un tiempo en el que todo se comunica por mensajes rápidos y redes sociales, ha generado una ola de empatía y admiración. "Es valiente mostrar tu dolor de esta manera", comentaba una seguidora en Twitter. Los medios locales han comenzado a analizar cada palabra del escrito. Algunos periodistas aseguran que esta frase, "ojalá hubieras luchado un poco más", refleja no solo un deseo de amor, sino también una crítica hacia la falta de esfuerzo en momentos decisivos. Otros opinan que podría ser una estrategia mediática, ya que ambos actores están en un momento clave de sus carreras. Sin embargo, quienes conocen a Esla de cerca aseguran que su autenticidad es indudable y que lo que escribió proviene de lo más profundo de su corazón. La atención mediática no se ha hecho esperar. Programas de televisión, blogs de espectáculos y hasta foros internacionales han comenzado a debatir la relevancia de esta carta. Algunos la consideran un gesto romántico cargado de sinceridad, mientras que otros la interpretan como una señal de ruptura definitiva. En cualquier caso, la frase central se ha convertido en un símbolo: "ojalá hubieras luchado un poco más". Una oración corta, pero con un eco emocional enorme, capaz de abrir discusiones sobre lo que significa amar en tiempos de exposición pública y carreras exigentes. Los seguidores más fieles han compartido videos recopilando momentos icónicos de la pareja, tanto en escenas de sus proyectos como en apariciones públicas. Las miradas cómplices, las risas compartidas y los gestos de ternura que antes parecían naturales ahora adquieren un significado distinto, teñido de nostalgia. Muchos fans se preguntan si detrás de aquella química perfecta había heridas que nadie había percibido. En redes sociales, hashtags como #EslaYhalil, #QuesQueVirasDa y #lucha por el amor se han vuelto tendencia en cuestión de horas. Miles de mensajes expresan tristeza, apoyo o incluso reclamos hacia ambos actores. Algunos seguidores escriben que aún guardan la esperanza de verlos juntos nuevamente, mientras que otros defienden que, si el amor ya no funciona, lo mejor es dar un paso atrás con dignidad. Un detalle que ha llamado mucho la atención es el estilo de la carta. Según filtraciones, no se trataba de un escrito largo, sino de un texto breve, directo y cargado de emoción. Esa sencillez, lejos de restarle fuerza, lo hizo aún más poderoso. "A veces una sola frase contiene toda una historia", comentaba un crítico en una columna digital.
Para él, la carta de Esla es un ejemplo de cómo la vulnerabilidad puede convertirse en una herramienta de comunicación auténtica, incluso en un mundo donde las apariencias lo dominan todo. Las reacciones de Ali continúan siendo objeto de especulación. Su silencio prolongado ha dado lugar a múltiples interpretaciones. ¿Prefiere no alimentar el escándalo, o quizás está considerando una respuesta más íntima, lejos de los focos? Algunos medios insinúan que él también habría pensado en escribir una carta, pero aún no se sabe si esa decisión llegará a concretarse. De ser así, sin duda se convertiría en uno de los episodios más comentados del año en la prensa de entretenimiento turca. Por otro lado, expertos en relaciones mediáticas han señalado que este tipo de situaciones muestran la delgada línea entre la vida privada y la pública de los artistas. Lo que para cualquier pareja sería una discusión íntima, para ellos se convierte en un fenómeno viral capaz de afectar su reputación, sus contratos y hasta sus futuros proyectos profesionales. El amor en la era digital se enfrenta a pruebas que antes no existían, opinaba una psicóloga invitada a un programa matutino. Cuando los sentimientos se exponen al escrutinio de millones, cualquier palabra se multiplica en su impacto. No obstante, la vulnerabilidad de Esla también ha generado admiración. Muchas personas aplauden el hecho de que una actriz de su talla se atreva a mostrar que, detrás de la fama y el glamour, existe una mujer con emociones reales. Para sus seguidoras, la carta se ha convertido en un espejo de sus propias historias de amor, aquellas en las que sintieron que alguien dejó de luchar demasiado pronto. En este contexto, cabe preguntarse si la carta quedará como una anécdota pasajera o si marcará un antes y un después en la relación de ambos. Los rumores apuntan a que podrían coincidir en futuros proyectos laborales, lo que añadiría aún más tensión a la situación. De suceder, el público no solo vería la química actoral, sino que también estaría pendiente de cada gesto, buscando señales de reconciliación o de distanciamiento definitivo. Lo cierto es que la frase "ojalá hubieras luchado un poco más" trasciende a la pareja y se convierte en un mensaje universal. Habla de las expectativas, de los sacrificios que pedimos a quienes amamos y de la frustración que sentimos cuando creemos que no recibimos el mismo nivel de entrega. En ese sentido, la carta de Esla no solo pertenece al ámbito de la farándula, sino que también invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y el valor del esfuerzo compartido. Con todo este revuelo, queda claro que la historia seguirá dando de qué hablar. Si habrá reconciliación, despedida definitiva o simplemente silencio, solo el tiempo lo dirá. Lo que nadie puede negar es que una carta breve ha logrado lo que pocas declaraciones consiguen: poner a todo un país, e incluso a audiencias internacionales, a debatir sobre el amor, la vulnerabilidad y la importancia de luchar por lo que realmente importa. Si quieren seguir descubriendo más noticias exclusivas y no perderse ningún detalle de lo que ocurre en la vida de sus artistas favoritos, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir sus opiniones en los comentarios. Su voz siempre es importante y juntos mantenemos viva esta comunidad apasionada por el mundo de las celebridades.